La semana pasada hemos visto esta porción del versículo 6 hasta el versículo 11. Nosotros hemos leído hoy día desde el versículo 1 en adelante, pero la semana pasada usted debe recordar, hemos expuesto el versículo 6 al versículo 11 y le recomiendo que regrese a esa porción, aunque hay como 6 minutos, 7 minutos que está cortado al inicio, ¿no? Pero aún así, hermanos, usted debe volver a los sermones para poder hacer una retroalimentación, ¿no? Pero estamos en esa oración sumaria de nuestro Señor Jesús. Estamos cercanos, próximos a iniciar su pasión. ¿No es así? Ahora, Él está revelando su mediación para con los suyos. Y está revelando esa intercesión que Él tiene para con sus discípulos. Está revelando eso. Él está intercediendo por sus discípulos y eso es completamente evidente. Eso es completamente, creo que nos damos cuenta eso. Ahora, la semana pasada hemos estudiado cómo es que Jesús manifestó el nombre del Padre, cómo es que Jesús guardó a los suyos y cómo incluso hasta los envió al mundo. ¿No es así? Pero en esta noche nos enfocaremos en ese versículo, en el versículo 9. Para ver algunas implicaciones prácticas. En el discipulado estamos viendo, después de observar la teología, ¿es práctica la teología? ¿Sirve para la vida diaria? ¿Sirve para nuestro día a día? Bueno, pues esto que hemos aprendido, que es bastante teología de la semana pasada, ¿tiene aplicación para nuestra vida práctica, para nuestro día a día? Pues claro que sí, específicamente el versículo 9. Pero la pregunta, ¿qué significa que Jesús ore no por el mundo, sino por lo que me has dado? Él dice. ¿Qué significa que Jesús esté orando así? Ahora, hay frases de Jesús que son muy hermosas. Hay frases de Jesús que resuenan hermoso ante nuestros oídos y que somos fáciles de recibirlos, fáciles de abrazarlos y tal vez incluso rápidamente lo publicamos en nuestro muro. Usted puede recordar, a ver, una frase hermosa de Jesús, a ver. Yo soy el pan de vida. Y lo ponen en sus carros, en sus Instagram, en sus Facebook, en sus Twitter. ¿Existe Twitter? X se llama ahora, ¿no? Y lo ponen ahí. Jesús es el pan de vida. ¿Qué más? Otra frase popular, común. Todo lo puedo en Cristo. No, pero frases que Jesús dijo, a ver. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Otra frase que Jesús dijo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Y Él entregó su vida verdaderamente por sus ovejas. Otra frase, por favor, de Jesús. Yo soy la luz. Pero si te das cuenta, son frases que tranquilamente tú lo publicas en tu muro. ¿Sí o no? Son palabras que Jesús dijo que tranquilamente tú puedes publicar en el muro, en tu muro. Y no tendrías ningún problema, ningún problema. Pero ¿qué hacemos con esta frase de Jesús? Cuando Él dice, no ruego por el mundo. ¿Qué hacemos? Hay palabras hermosas, hay frases de Jesús que suenan hermosas a nuestros oídos y hay otras que suenan incómodas, como esta. No ruego por el mundo. ¡Wow! Ahora, ¿te imaginas a Jesús en una entrevista y le pregunten, Jesús, muéstranos cómo es que tú oras? Y Jesús en entrevista, en CNN, en cadena a nivel mundial, con el micrófono ahí, imagínate que diga, bueno, pues yo no oro por el mundo. ¿Te imaginas el impacto que eso sucedería, que eso tendría? Prácticamente lo cancelarían. ¿Qué? Jesús es falto de amor. Jesús no tiene misericordia. Este hombre es un divisivo. Este hombre es un malvado. ¿Cómo no va a orar por el mundo? Lo acusarían de exclusivista, intolerante. Lo acusarían de insensible. ¿Sí o no? Pero yo te pregunto, ¿está o no esta frase dentro de los dichos de nuestro Señor Jesús? ¿Está o no? Está. Y aunque el corazón puede tomar a priori, puede pensar que esta frase es cruel, en realidad esta frase es precisa. Esta frase es teológica y es una frase profundamente pastoral. ¿Por qué? Porque si tú estás en Cristo,
todo cambia. Si realmente Cristo es tu Salvador, si realmente Cristo es el tesoro de tu vida, entonces esta frase es una de las mayores fuentes de consuelo que tú puedas tener. Ahí cambia absolutamente todo. Cuando Charles Spurgeon estaba predicando acerca de este pasaje en particular, él dijo lo siguiente: cuando Cristo se coloca su pectoral sacerdotal, la próxima semana veremos un poco incluso eso, lo hace solo para las tribus cuyos nombres están escritos allí. Interesante. Interesante, porque cuando el sacerdote, los sumos sacerdotes, el sumo sacerdote se ponía ese pectoral para orar e interceder por las personas, él no intercedía por el pueblo de Moab, de los cananitas, él intercedía exclusivamente por aquellos israelitas. Y aquí tenemos al verdadero, al sumo sacerdote, que cuando se pone ese pectoral sacerdotal, él está intercediendo por aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Por eso es que él declara esta gran verdad: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Ahora, eso obviamente significa algo increíble, porque Jesús no está orando de manera general. No está orando de manera general por todo el mundo. Eso hemos visto la semana pasada. Solamente quiero hacer la aplicación acerca de esta oración de nuestro Señor Jesús. Pero es notorio que Jesús no está orando de manera general. No está orando por cada ser humano del planeta. Entonces, pastor, si no está orando por cada ser humano del planeta, ¿por quién está orando Jesús? Está orando de manera específica, por un grupo reducido. ¿Te das cuenta que esto es completamente exclusivista? Pudieran decir muchos. ¿Cómo no va a orar por todo el mundo? ¿Cómo no lo va a hacer? Qué terrible, qué malo es Jesús. Ahora, Cristo no dice: Padre, si tuviera un poquito más de tiempo, oraría por ellos. ¿Hace eso? Recuerden, está pronto a ir a la cruz, está pronto a derramar su sangre para el perdón de pecados, está pronto a ser inmolado en esa cruz, a morir, a entregar su vida por completo. Y entonces Él está orando y está intercediendo por sus discípulos, pero no está orando por los demás. Ni siquiera dice: está bien, oro por ellos, pero ¿sabes qué, Señor? ¿Sabes qué, Padre? También oro por aquellos otros que no son míos. Él no hace Él no hace eso. Él dice: yo ruego por ellos. Hermosamente, la función sacerdotal de nuestro Señor Jesús se ve en todo su esplendor aquí. Comentando el Evangelio de Juan aquí en este capítulo 17, Juan Calvino dijo lo siguiente: Cristo declara abiertamente que no ora por el mundo, porque su solicitud está dirigida solamente a su rebaño, el cual recibió de la mano del Padre. ¿Se acuerdan lo que veíamos la semana pasada? ¿Cuándo es que una persona, cuándo es que Cristo recibió del Padre estos discípulos que ahora tiene en sus manos? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo fue? ¿O de qué depende, al final de cuentas, la salvación de una persona? ¿De qué depende? De la elección pasada, de la elección en la eternidad pasada, donde el Padre escoge a un pueblo para Cristo y luego se los entrega a Cristo, incluso antes de que ese pueblo sea formado. Eso hemos visto la semana pasada. Usted tiene que volver al sermón de la semana pasada. Pero aquí vemos que Jesús no está intercediendo por un grupo abstracto. No. Él está intercediendo por personas reales. Él intercede por personas concretas.
Él intercede por personas con nombres, con caras, con nombre y apellido, pudiéramos decir. Y está dejando afuera a otros también, a personas reales, personas con nombre y apellido, personas concretas. Ora por personas concretas y no ora por personas concretas. ¿Se dan cuenta de eso? Pero, como les dije, yo quiero que esto sea aplicado, esta información o esta verdad pueda ser aplicada a nuestras vidas. ¿En qué me ayuda a saber todo esto? ¿En qué me ayuda a saber que Cristo ora por un grupo específico y no ora por otro grupo específico? ¿En qué me ayuda a saber esto? Es que, mira, si tú estás en Cristo, Él estaba orando por ti ahí. ¿Te das cuenta? Encontró sus lentes. Ah, por ahí lo tenían escondido. ¿Cuándo no, Paul, hermanos? ¿Cuándo no, Paul? Tenía que ser Paul. Tenemos dos Paules terribles en la iglesia, hermanos. Ay, 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 ay. Hermanos, ¿en qué nos ayuda a saber esta verdad? Otra vez, si tú estás en Cristo, hermanos, Él ha orado por ti. En esta oración que Él está teniendo, ahí antes de ir a la cruz, Él oró por ti. Él oró por mí. Pero no solamente ha orado por ti en ese momento, Él sigue orando por nosotros. Él sigue orando por ti. Comentando aquí Juan 17, este capítulo de Juan 17, John MacArthur dice: la intercesión de Cristo no es simbólica ni emocional. La intercesión de Cristo es un ministerio real y continuo mediante el cual asegura la preservación de los que el Padre le dio. No es solamente que oró una vez, Él sigue orando constantemente por aquellos que el Padre les dio, por aquellos que son suyos. Significa que cuando caes, significa que cuando dudas, significa que cuando tú te sientes débil, Cristo no se desconecta, Cristo sigue intercediendo. Cuando tu fe se debilitó, porque hermanos, estamos en este mundo caído donde todavía somos susceptibles, la carne todavía se despierta ante muchos estímulos pecaminosos y entonces eso puede de alguna manera disminuir nuestra mirada o nos lleva muchas veces a bajar la mirada de ese tesoro maravilloso que es Cristo. Pero cuando caes, pero cuando llegaste al fondo, al piso, cuando estás debilitado, debes recordar esto: Cristo no deja de orar por ti. Cristo oró por ti. Y en esa oración sacerdotal, Cristo está asegurando tu permanencia bajo su cuidado y para siempre. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas veces has caído desde que te arrepentiste? Y a veces pensamos, ¿no? Ya fallé, ya retrocedí, ya me caí fuertemente. Y a veces pensamos que Cristo te dio, Manuel, otra vez, ¿no? Y lo deja a un lado. No, no hace eso. Cristo sigue intercediendo. Cristo oró por Manuel. Cristo sigue orando por Manuel. Cristo sigue intercediendo por Manuel por toda la eternidad. Y eso sucede con todos aquellos que han nacido de nuevo y que son de Cristo. Pero esta distinción remueve todo, ¿no? Completamente. Porque Él dice: no ruego por el mundo. ¿Se imaginan? La próxima semana estábamos pensando, hermanos, la próxima semana con esto de la construcción que tenemos, más la próxima semana cumplimos un año más como iglesia. Y entonces estaba pensando, pues hagamos un almuerzo general para toda la iglesia, aquí, ¿no? Un almuerzo muy bonito y tal vez invitamos incluso a la IEP, que ellos tienen culto a las 7 de la mañana, de 7 a 9, pues que se queden ahí, tenemos un tiempo de cánticos, de alabanza con nuestros músicos, al menos ese día que se desempolven, ¿no? Y
Pero imagínate que digamos, ¿saben qué? Vamos a tener, ¿se acuerda la última pachamanca? Rica, ¿sí o no? ¿Te imaginas que digamos, muy bien, pachamanca para ti, para ti, para ti, para ti, para los demás no, ¿ah? ¿Cómo sonaría eso? ¿Cómo sonaría eso? Discriminatorio. Algunos ven esto así. Y nuestro Señor Jesús no está teniendo una discriminación, no está actuando aquí con injusticia. Más bien nos está dando una seguridad de que si estás en Cristo, esta distinción, por más que pueda sacudir el corazón de aquellos que escuchan, Él está asegurando tu permanencia en Cristo para siempre. ¿Por qué no ora por el mundo? ¿Por qué Cristo no ora por el mundo? ¿Por qué no lo hace? Y Spurgeon lo dice de esta manera: Dios no ama a todos de la misma manera. Y eso les expliqué en muchas ocasiones. Dios no ama a todos de la misma manera. Ah, pastor, eso es una herejía. No, otra vez, el ejemplo sencillo, ¿no? Miguel, ¿amas a tu hijo? ¿Sí? ¿Estarías dispuesto a hacer todo por él? Sí, ok. ¿Amas al hijo de Paul? A ver, ¿lo odias? ¿No lo odias? Ok. ¿Quieres lo mejor para el hijo de Paul? ¿Quieres que sea sano, prosperado, que sea un buen estudiante, un hombre reconocido? ¿Deseas eso para él? ¿Sí o no? Sí. ¿Deseas lo mismo para tu hijo? Ok. Otra vez la pregunta. ¿Odias al hijo de Paul? No lo odias. Pero comparado con tu hijo, ¿a quién amas más? Ahí está la diferencia. Las personas no piensan, cuando se refieren al amor de Dios, piensan que Dios ama a todo el mundo de tal manera que Cristo murió por cada ser humano, entregando su vida por todo el mundo. Y no. Spurgeon dice: Dios no ama a todos de la misma manera, así como tú tampoco amas a todos de la misma manera. ¿Amas a tu esposa? Sí. ¿A la vecina? Cuidado, ¿eh? Cuidado. ¿Deseas el mal del vecino, de la vecina? No, pero es obvio que hay un amor diferente. Hay un amor exclusivo. Cuando Jesús está hablando aquí del mundo, se refiere al sistema rebelde contra Dios. Entonces, Spurgeon dice: Dios no ama a todos de la misma manera. Hay un amor general por toda su creación. Dios de manera general ama a todo el mundo. Pero hay un amor especial, hay un amor redentor, hay un amor eficaz solo por sus escogidos. No, pastor, eso está terriblemente mal. Yo creo que Dios ama a todo el mundo y yo creo que Cristo entregó su vida por todo el mundo. Vamos a suponer que Cristo verdaderamente entregó su vida por todo el mundo. La Biblia dice que hay personas que están siendo condenadas. ¿Qué pasó entonces si Cristo entregó su vida por esas personas y terminaron condenadas? Significaría que Cristo no hizo un buen trabajo. ¿Te das cuenta? La Biblia enseña que hay personas que están yendo camino a condenación. Comentando este capítulo de Juan 17, Calvino dice: Dios saca del mundo a aquellos que quiere hacer herederos de la vida, no por mérito alguno de ellos, sino únicamente por su libre y soberana voluntad. Eso no está significando que nuestro Señor Jesús no tenga compasión por el mundo. No, Él tiene compasión por el mundo. Te manda a ti y a mí a predicar el evangelio a toda criatura. No significa que no tenga compasión por el mundo, sino que esta oración está ejerciendo su función específica como mediador del pacto. Eso es lo que Cristo está haciendo. Él es el sumo sacerdote intercediendo por su pueblo. Y eso es algo que
Como les dije, la próxima semana observaremos un poco. Cristo es nuestro sumo sacerdote y como sumo sacerdote está intercediendo efectivamente, realmente, solamente por los suyos. Eso es lo que está ocurriendo acá. MacArthur lo dice así: Jesús no está rechazando la compasión de los pecadores. No. Sino está enfatizando que su intercesión sacerdotal está dirigida únicamente a aquellos que el Padre le ha dado. Él no está rechazando o Él no está odiando a la humanidad entera. En esta oración sacerdotal está enfatizando que su intercesión es principalmente por aquellos que el Padre le ha dado. ¿Ve? Así que esto, hermanos, muestra que la salvación que el Señor ha regalado no es un accidente. No. Es una obra soberana del Dios Todopoderoso. Dios soberanamente decide salvar a alguien y Dios, omnipotente, asegura la salvación de aquellos a quien ha salvado. Eso es. Ahora, dice incluso el texto, los que me has dado. Hermanos, esto tira al piso toda idea evangélica moderna que dice: eres tú quien tienes que decidir, aunque en cierto sentido el llamado del Evangelio te manda a responder. Algunas personas piensan que son salvas porque ellos escogieron, ellos decidieron. ¿Y por qué no son salvos las otras personas? Bueno, porque ellos no decidieron, ellos no escogieron. Pero déjame decirte, si realmente te has arrepentido de tus pecados, si realmente has creído en Cristo, si realmente has visto a Cristo y ves a Cristo como el mayor tesoro que pueda existir, si realmente eso ha sucedido, no es que tú llegaste a los pies de Cristo buscando a Cristo, no, tú fuiste entregado por el Padre a Cristo. Eso es lo que ocurrió y la evidencia de eso es que estás caminando en fe. El Padre te tomó y el Padre te entregó a Cristo. Tú no llegaste por tu cuenta. Tú no buscaste a Dios. Tú fuiste entregado por el Padre. ¿A quién? ¿A quién? A Cristo. Jesús nos dice: oro por los que me eligieron. Porque si realmente tendríamos, la salvación dependiera de quienes eligen a Dios, tú y yo no elegiríamos a Dios. El ser humano no puede escoger a Dios. El ser humano busca siempre el pecado, busca siempre la maldad, busca, no a Dios. Así que Jesús no dice: los que me eligieron. Padre, oro por los que me eligieron. No, Él dice: Padre, oro por los que tú me has dado. ¿Se da cuenta? Así que todo orgullo espiritual aquí es destruido completamente. Sigue diciendo Spurgeon en su sermón sobre Juan 17, dice: Él no dice son míos porque me eligieron, sino son tuyos porque el amor de Cristo hacia nosotros es más profundo cuando sabe que somos posesión del Padre. Somos del Padre y por eso Cristo nos ama profundamente. Y por eso Cristo nos guarda profundamente. ¿Por qué jamás Cristo soltará a los suyos? Porque el Padre se los regaló. ¿Alguna vez has tenido un regalo de un ser querido que nunca has querido soltar? ¿Has querido? ¿Has tenido algo? Y cuando lo perdiste, me acuerdo que hubo una corbata que tenía en Lima que me gustaba muchísimo. Y lo obtuve en un momento especial, ¿no? Y entonces esa corbata me gustaba usar y la usaba constantemente. Y en una de las actividades de mi trabajo, esa corbata me saco y lo pierdo. Hermanos, comencé a preguntar a todo el mundo, publiqué si es posible, quiero de vuelta esa corbata. No, pero Harvey, es una corbata. No, pero yo quiero esa corbata. Nunca antes en mi vida había tenido una corbata como esa, decía yo. Yo quiero esa corbata porque tiene un significado muy especial y profundo para mí. Para mí era muy importante esa corbata. Y comencé a buscarla y publiqué y conversé por aquí, por allá. ¿Han visto mi corbata? De manera desesperada, quiero mi corbata. ¿Alguna vez has tenido algo que alguien te ha regalado y
que te lo ha entregado y porque esa persona te lo ha dado, tú lo guardas con tanto y profundo amor. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? Lo tienes ahí guardadito y no lo pierdes. ¿Sabes por qué? Porque así sea simple, te lo dio alguien especial. Hermanos, eso es lo mismo que está ocurriendo acá. El Padre Celestial en el pasado tomó la vida, tu vida, si estás en Cristo, tomó tu vida y vino a Cristo y se lo entregó. ¿Y por qué Cristo nos ama tanto entonces? Porque somos el regalo de su Padre. Sencillo. ¿Por qué Cristo nos ama tanto? Porque somos el regalo de su Padre. Otra vez, recordando a Spurgeon, que acabo de mencionarlo. Cristo no dice, son míos porque me eligieron. No. Sino son tuyos. Porque el amor de Cristo hacia nosotros es más profundo cuando sabe que somos posesión del Padre. Porque somos posesión del Padre y nos entregó a Cristo. Cristo vino a morir por nosotros. ¿Te das cuenta todo ello? Y Juan Calvino añade lo siguiente. En sus comentarios sobre Juan 17, él dice, Cristo llama a los suyos, Cristo llama suyos a los que el Padre le dio. No porque los haya encontrado dignos. ¿Quién es digno aquí? Levante su mano. Sino porque quiso escogerlos según su beneplácito. El Cristo llama suyos a los que el Padre les dio. No porque sean dignos, sino porque el Padre quiso escogerlos según su soberana voluntad. Estoy parafraseando. Hermanos, ¿qué significa esto para ti y para mí? ¿Qué significa esto en tu vida diaria, en tu caminar como creyente? ¿Qué significa esto para el estado eterno de tu alma? Que si realmente estás en Cristo, si tú estás en Cristo, tú no llegaste porque eres mejor que los demás. Tú no llegaste porque, ese borracho, yo no soy borracho y por eso llegué a Cristo, porque yo no soy borracho. Ese otro es más pecador que yo, o ese otro es menos inteligente que yo. Yo escogí a Cristo porque soy más inteligente. No, si tú estás en Cristo, no llegaste por sabiduría. Si tú estás en Cristo, no llegaste por méritos. Si tú estás en Cristo, tú no llegaste por ningún esfuerzo. Si tú estás en Cristo, es porque el Padre te dio al Hijo. Qué hermosa verdad, hermanos. Eres el regalo del Padre al Hijo. Yo tenía, mi papá él era bien extrovertido y entonces bien jaranero. Él no necesitaba, le gustaba agarrar su guitarra y entonces en cierta ocasión compuso una canción y decidió, como tenía dinero, pues lo voy a grabar. Y se fue a Lima y lo grabó y lo tenía en disco, esos de vinilo, ¿no? Y me acuerdo que después que falleció, mi hermana me regaló ese disco, que lastimosamente se perdió, se rompió. Yo lo escuchaba siempre en su tocadisco de mi abuelita, ahí lo escuchaba, ¿no? Pero después se rompió y de ahí ya desapareció. Me dolió profundamente porque era de mi padre. Creo que era la única grabación que había de dos canciones que mi papá había hecho. Bueno, se hicieron populares en su tierra, pero el original no hay, solamente lo que oían terminaron al final haciendo unas nuevas versiones, pero siempre decía, ¿por cuánto me gustaría tener el original? Era de mi padre, era como una posesión que venía de él y no lo supe cuidar. No, Cristo no es como yo, que cuando su padre le dio algo, él lo pierde. No es como tú, que cuando tu padre te entrega algo, muchas veces somos irresponsables y lo perdemos. No. Cristo recibió de parte de su Padre un pueblo,
Un pueblo que no llega por sabiduría, un pueblo que no se distingue por mérito, ni por esfuerzo, ni porque son mejores que los demás. Por gracia soberana, el Padre escogió un pueblo y se le entregó al Hijo. Y el Hijo lo guarda profundamente. Por eso es que eres salvo. ¿Te das cuenta? Yo les dije, quiero hacer la aplicación de esto, porque no quería que quede solamente en el aire el hecho de que Cristo no oró por el mundo. ¿Qué aplicaciones tiene para nosotros? Bueno, pues primero, tenemos la seguridad absoluta. Si el Hijo ora por ti, ¿quién puede quitarte de sus manos? Si el Hijo ha intercedido por ti, sigue intercediendo por ti, ¿quién puede quitarte y arrebatarte de sus manos? El Padre le entregó un pueblo a su Hijo, y si ahí estás tú, el Hijo entonces te ama profundamente porque eres el regalo del Padre. Jamás te abandonará, jamás te soltará. No descansa tu seguridad de salvación, no descansa en tu fidelidad, en tu capacidad de mantenerte fiel, fuerte, firme. No descansa ahí, sino descansa en la fidelidad continua del Hijo que intercede por los suyos. Descansa en el amor profundo que el Hijo tiene para con su Padre, que no solamente ama a su Padre, ama los regalos que su Padre le dio. ¿Te das cuenta? No puedes decirme que tu fidelidad, que por tu fidelidad o que tu salvación depende de tu fidelidad, aunque es cierto que los creyentes, los hijos de Dios son fieles. Pero hay que ser honestos. Entre gitanos no nos podemos leer la mano, como dice una frase popular. ¿Quién puede decir soy perfectamente fiel en mi caminar cristiano? Levante su mano por acá. ¿Quién puede decir soy perfectamente fiel en mi caminar con Cristo? ¿Quién lo puede hacer? Gustavito, creo. Voy a apuntarlo. ¿Quién puede decir yo soy fiel en mi caminar con Cristo? Yo tengo el micro aquí. Y soy el primero en que debo decir no lo soy. Como Cristo no lo soy. Mi caminar todavía es imperfecto. Mi caminar todavía, mis pies constantemente se ensucian en el día a día. Mi caminar no es perfecto. Pero ¿saben? Es precioso saber que Cristo intercede por nosotros, porque el Padre le dio un regalo, y si tú eres parte de ellos, nadie podrá arrebatarte de sus manos. Eso lo cambia absolutamente todo. Es el Hijo intercediendo por ti. No depende de tu infidelidad. Tu infidelidad en este mundo será disciplinada. Claro que va a ser disciplinada. Claro que va a ser amonestada. Pero si el Padre te escogió desde antes de la fundación del mundo y te entregó a su Hijo, déjame decirte de que a su presencia llegas, pero llegas. Así que podemos tener una absoluta seguridad de nuestra salvación. En la próxima falla que tengas, solamente recuerda, ¿sigue siendo Cristo tu mayor tesoro? Pues intenta eliminar esa falla por todos tus medios. Pero recuerda, jamás eres quitado de la mano de Dios. ¿Qué más? Pues eso nos lleva a tener una humildad mucho más real. Porque si tú fuiste dado como un regalo del Padre a su Hijo, no puedes jactarte de haber ganado el lugar. Tú no puedes decir, yo me lo gané por méritos propios, porque yo escogí un día en el año 1455, yo pasé al frente y escogí a mi Señor y Salvador. No eres salvo porque pasaste al frente a escoger al Señor. No es así. Y Juan Calvino, en su obra Institución de la Religión Cristiana, él dice: nada hay en nosotros que nos haga dignos de ser contados entre los hijos de Dios, excepto su pura misericordia. La misericordia de Dios es aquello que hace que tú seas contado entre los hijos de Dios, no tu accionar.
Por lo tanto, no tienes nada de qué jactarte. Vienes con el corazón arrepentido y quebrantado. Padre, lo único que he hecho para colaborar a mi salvación es de entregarte mi pecado. Porque eso es lo que sabemos hacer más, pecar y pecar. Y eso nos lleva a tener una vida con propósito. Porque si Cristo ora por ti, entonces si Él ora por ti, la oración de Cristo no es sin sentido. Tu vida tiene una misión. Tu vida tiene un propósito. No has sido redimido simplemente para escapar del infierno. No. Eso no solamente es lo que el Padre quiere para ti. Sino has sido redimido para vivir para la gloria de aquel que eternamente intercede por ti. Para eso fuiste rescatado. No para ser salvado del infierno. No se trata de ti. Fuiste redimido para vivir para la gloria de aquel que constantemente intercede por ti. Increíble, ¿no? Mientras que el mundo se burla, mientras otros te ven como débil y mientras tú mismo dudas, el Hijo de Dios menciona tu nombre delante del Padre todos los días. Mientras te llenas de temores, tal vez, olvidando en quién has creído. Mientras el cuerpo incluso se puede debilitar debido a las enfermedades. Mientras tu corazón, tal vez, dejando de ver la gloria de nuestro Dios, te debilitas un poco en tu fe. Mientras eso está ocurriendo y te desesperas en este mundo, déjame decirte que mientras eso está ocurriendo, el Hijo de Dios, tu Salvador, intercede delante del Padre. Y lo hace efectivamente. No ora por el mundo como ora por ti. No intercede por todos como intercede por ti. Así que la pregunta final, en medio de todo esto que hemos visto la semana pasada, en medio de toda esta información teológica profunda que hemos comenzado a observar, la pregunta final no es teológica al final, la pregunta final es una pregunta personal. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Estás entre los que el Padre dio al Hijo? Esa es la pregunta al final que nos interesa. El Padre tomó a un grupo de personas antes de la creación del mundo y se lo entregó al Hijo. El Hijo los recibió. El Hijo los amó profundamente y el Hijo se encarnó para venir a entregar su vida por aquellos a quien el Padre les dio como regalo. Y antes de incluso ir a la cruz a entregar su vida por aquellos, Cristo intercedió y dijo, oro por estos. Nombre por nombre. Nombre por nombre. La pregunta, ¿estará tu nombre entre aquellos que el Padre le dio a su Hijo? Es la pregunta más importante que puedas hacerte. Porque si no es así, estás perdido. Estás completamente perdido. ¿Estás entre los que el Padre dio a su Hijo? Porque los que Él dio, los que el Padre le dio, Cristo los guarda para siempre. Él ora por ellos eternamente. Y Él no los va a perder jamás de los jamás. ¿Tu nombre está escrito dentro de la lista de intercesión del Padre, del Hijo? ¿Cómo sé yo eso? Bueno, la Biblia dice que todo aquel que cree en Cristo, aquel que se ha arrepentido de sus pecados, aquel que ha visto a Cristo como el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que vino a morir por nuestros pecados, se ha entregado en arrepentimiento y fe, ha creído todo lo que las Escrituras dicen de Él. Aquella persona se le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, a los que creen en Cristo, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estas personas comienzan a caminar una vida diferente, tomando en cuenta que hay un Dios verdadero, eterno, que demanda que vivamos para la gloria de su nombre.
Si tú eres uno de ellos, gózate, alégrate, regocíjate. Jamás saldrás de su mano. Pero si tú en esta noche te das cuenta que tu vida está lejos de Dios, que tu vida no le importa nada en la vida espiritual, la comunión con Dios para ti es un saludo a la bandera, que tu vida desde siempre ha estado viviendo lejos de Dios, aborreciéndolo en el sentido de no hacer su voluntad, de no interesarte para nada la vida espiritual, de no interesarte para nada la comunión con Dios. Jamás te has preguntado dónde será el estado final de tu alma. Si tú eres uno de ellos en esta noche, no te vayas de aquí sin clamar misericordia al Padre, sin arrepentirte de tus pecados. Dile en esta noche: Padre, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, hazme uno de tus hijos. Y si tu oración en esta noche es sincera, estarás dando la evidencia de que el Padre, antes de que hagas incluso esa oración, el Padre ya te había tomado en cuenta en la eternidad pasada. Ponte de pie. Como les dije, la pregunta final es: ¿eres tú uno, está tu nombre entre aquellos que el Padre le entregó al Hijo? Pastor, ¿y si el Padre no me entregó al Hijo, por lo tanto eso yo no lo puedo cambiar? Es cierto que no se puede cambiar, pero también la palabra de Dios nos dice: hay una responsabilidad humana tuya. Hay una responsabilidad que Dios le da al ser humano de responder al mensaje, de responder a la voz de Dios. Y cuando esa persona responde a la voz de Dios, está dando evidencia que realmente el Padre lo tiene en mente desde antes. Tú puedes mostrar eso en esta noche. Solo quebranta tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados. Pregúntate: ¿tu nombre está dentro de aquellos por el cual Cristo ora? Eso marca la diferencia eterna.